Soberano Señor y Padre nuestro, venimos ante ti en esta hora de la mañana, con humildad y sencillez de corazón ante tu presencia. Nos reconocemos carentes de toda sabiduría y que todo lo que tenemos proviene de ti. Por lo tanto, acudimos a la fuente de toda sabiduría, a la fuente del amor y la misericordia, que eres tú. Y te suplicamos, Señor, tú que nos creaste, que dispongas todo nuestro ser, nuestra mente, nuestro espíritu, que abra nuestros oídos y que nos dé la gracia de comprender tu palabra. Guía mis palabras, Señor, y permite que lo que enseñe y diga a mis hermanos el día de hoy sea conforme a lo que tú has revelado en tu palabra y no más. Gracias por escucharme, Señor, y por tener a bien, Señor, hablar a la conciencia de cada uno de los presentes en este lugar y aún a los que nos ven por las redes sociales. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. En nuestro estudio expositivo o consecutivo del Evangelio de Juan, hoy, por la gracia de Dios, iniciamos el estudio del capítulo 13. El domingo pasado terminamos con la meditación del capítulo 12. Hoy daremos inicio al estudio del capítulo 13. Hermanos, encontramos en el capítulo 13, el capítulo 17, el Evangelio de Juan, las palabras y los hechos del Señor Jesús cuando Él se reunió con sus discípulos en el aposento alto el jueves en la noche, cuando comieron allí en el aposento algo y se reunieron para celebrar la Pascua. O sea que de los capítulos 13 al capítulo 17 fue lo que el Señor Jesús enseñó y dijo a sus discípulos. Es un largo discurso. 13, 14, 15, 16, 17, 5 capítulos en los cuales el Señor nos deja ver su corazón y lo que enseñó esa noche, el jueves santo, cuando el Señor fue entregado a tardes horas de la noche por Judas el traidor. Recordemos que después de que ellos estuvieron reunidos en el aposento alto, salieron al monte de los olivos a orar. Y allí Judas lo entregó en las manos de sus enemigos para que lo mataran al día siguiente. Así que lo que vamos a estudiar desde el día de hoy es lo que sucedió la noche antes del día viernes, cuando el Señor fue crucificado en la cruz del Calvario. ¿Y por qué razón? Porque el día de su hora, de su muerte, había llegado. Entonces, para esto, hoy vamos a considerar solo el primer versículo del capítulo 13, que tiene una profunda enseñanza para nuestras vidas. Así que les invito a leer en el capítulo 13 el versículo 1 de este pasaje. ¿Qué dice Juan capítulo 13, versículo 1? Dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Este será el texto en el cual vamos a meditar el día de hoy, y yo les invito de corazón a que lo leamos nuevamente poniendo todo el sentido a lo que vamos a leer y a estudiar. Juan 13:1, lean conmigo nuevamente poniendo todo el sentido. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Amén. La enseñanza para hoy lleva por título: Él nos amó hasta el fin. Él nos amó hasta el fin, es decir, Jesús nos amó hasta el fin. Este corto versículo
resume de manera magistral la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En este significativo versículo podemos ver 4 cosas acerca del amor de Cristo. 4 cosas acerca del amor de Cristo. En primer lugar, vemos el escenario del amor de Cristo antes de la fiesta de la Pascua. Ese es el escenario. En segundo lugar, el amor consciente de Cristo, sabiendo Jesús que su hora había llegado. En tercer lugar, vemos el amor particular de Cristo, como había amado a los suyos. Jesús amó a los suyos de manera particular. Y número 4, el amor consumado de Cristo. Los amó hasta el fin. 4 manifestaciones del amor de Cristo. Repitamos nuevamente: el escenario del amor de Cristo, el amor consciente de Cristo, el amor particular de Cristo y el amor consumado de Cristo. Eso encontramos en este corto versículo. Veamos entonces en primer lugar el escenario del amor de Cristo. Dice el texto sagrado: antes de la fiesta de la Pascua. Así inicia el versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua. Esto sitúa este evento del jueves en el aposento alto, en el jueves santo, en el contexto inmediato de la crucifixión. La Pascua era una fiesta instituida por Dios en la que los judíos recordaban su liberación de la esclavitud de Egipto, como lo encontramos en Éxodo 12. Pero en realidad, hermanos, era una fiesta y recordatorio que apuntaba a su cumplimiento en Cristo, quien es nuestra verdadera Pascua y el verdadero libertador. Así que esa fiesta que se instituyó en el Antiguo Testamento cuando el pueblo judío salió de la esclavitud de Egipto, apuntaba al cumplimiento de la verdadera Pascua y del verdadero libertador. Jesús es el verdadero Cordero Pascual que fue sacrificado por su pueblo para que fuésemos librados de la muerte eterna. Miren lo que dice Primera de Corintios, sin perder Juan, capítulo 5, versículo 7. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 7. El apóstol Pablo dice: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Qué nos manda el Señor? Que nos limpiemos de la vieja levadura, es decir, del pecado que nos acecha, para que seamos nueva masa, para que seamos nuevas criaturas en Cristo, sin levadura. La levadura en la Biblia significa el pecado. Dice, porque nuestra Pascua, es decir, el cordero que se sacrificó en esa noche, en el aposento, o al Viernes Santo, al día posterior, esa noche, fue Cristo. Dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces podemos entender, hermanos, que la muerte de Cristo no fue un accidente histórico, sino el cumplimiento de las sombras y las profecías del plan eterno de salvación que se reveló en el Antiguo Testamento. Todo el sistema sacrificial de becerros, ovejas y machos cabríos que se sacrificaban en el Antiguo Testamento para el perdón del pecado del pueblo israelita, solo apuntaba al Cordero perfecto que un día nacería en este mundo y sería inmolado por nuestros pecados. Por eso fue cuando Juan vio a Cristo que venía a que él lo bautizara, dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y hay dos buenas razones, hermanos, por las cuales Dios dispuso la muerte de Cristo en el tiempo de la Pascua. La primera razón, porque el Cordero Pascual
era el emblema más extraordinario que había en el ceremonial judío que apuntaba a Cristo. Toda la historia de la Pascua, con su Cordero Pascual, estaba inminentemente concebida para explicar y apuntar a la obra redentora de Cristo a los hombres. Y la segunda razón por la cual Cristo fue sacrificado en la Pascua fue porque esto garantizaba que hubiera el mayor número posible de israelitas, prosélitos y simpatizantes del judaísmo que presenciaran la crucifixión de nuestro Señor. En todo el año judío no había ninguna otra ocasión que congregara a tanta gente, a tantos judíos, a tantos prosélitos y simpatizantes del judaísmo de diferentes partes de la nación y aún de fuera de ellas. O sea que en ese día había una cantidad de gente de muchas partes en Jerusalén. En consecuencia, esta gente, al regresar a sus hogares, ellos hablarían de los hechos sorprendentes de la crucifixión y de la muerte del Señor, de lo que allí ocurrió en ese entonces. Hermanos, debido a estas dos razones de la providencia divina, el Cordero de Dios, Cristo, nuestro Señor, fue inmolado en esta fiesta para que se preparara el camino y el terreno de la proclamación del Evangelio a todas las naciones de la tierra. Como dice Mateo 24, versículo 14, Él dice, el mismo Señor, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El Evangelio del Señor fue diseñado tanto en su manera en que se realizó con el sacrificio de Cristo en la cruz, como en su manera en el tiempo pascual apropiado en que había tanta gente para que ellos comenzaran a salir y a comentar y a hablar de lo que sucedió en Jerusalén cuando Cristo fue crucificado. Dios tiene un plan diseñado, y por eso fue que en Mateo 28 Él les dice a los discípulos, después de que resucitó y antes de ascender, les dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, hermanos, hemos considerado la primera parte del versículo, el escenario del amor de Cristo. Ahora meditaremos en la segunda parte de nuestro texto, el amor consciente de Cristo. El amor consciente de Cristo. Y el amor consciente de Cristo dice: sabiendo Jesús, la frase clave allí es sabiendo Jesús. Jesús era consciente, sabía algo. Sabiendo Jesús ¿qué? Que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Esta declaración, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, nos indica que Jesús amó con plena conciencia del costo que esto implicaba. Cristo no nos amó por impulso emocional, nos amó sabiendo lo que le costaría a Él amarnos, le costaría su propia vida. Es como alguien que afirma su propia sentencia de muerte sin haber hecho nada malo, pero lo hace por amor y no porque nosotros lo merezcamos. No fue que Él murió porque yo mereciera ser amado por Él. Él decidió amarnos sin que yo mereciera ser amado, sin que mereciéramos ser amados. Jesús no fue sorprendido por la muerte en la cruz. Él sabía que su hora de morir había llegado, como vimos en los otros estudios. Sabiendo Jesús que su hora había llegado, pero Él había dicho en otras partes que su hora no había llegado y se escabullía, ¿se acuerdan?
o porque no era el tiempo. Pero ahora su hora había llegado. Él sabía de la traición de Judas, como dice en el versículo 21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Así que él sabía de la traición de Judas. Él sabía de la negación de Pedro posteriormente, como lo vemos en el versículo 38. Jesús le respondió: ¿tu vida darás por mí? De cierto te digo, que no cantará el gallo sin que me hayan negado 3 veces. Así que Jesús sabía de la negación de Judas, sabía de la negación de Pedro, pero él también sabía del abandono de todos sus discípulos. Esa noche cuando lo tomaron preso, todos salieron huyendo, como lo registra Mateo en el capítulo 26, versículo 56, que dice, Mateo 26, 56, mas todo esto sucedió para que se cumpla la escritura de los profetas. Entonces todos sus discípulos, dejándole, huyeron. Esa noche todos se acobardaron y huyeron del lado del Señor. Él sabía entonces que Judas lo traicionaría, sabía que Pedro lo negaría, sabía que todos sus discípulos a los cuales él amó lo abandonarían en la hora más difícil, sabía del terrible sufrimiento y el espiritual que le esperaba, porque al llegar a la cruz él moriría y sería considerado por el Padre como si fuese un pecador por nuestros pecados. Él sabía que su hora de pasar de este mundo al Padre había llegado y no tenía vuelta atrás. Él era consciente. Y esta palabra que leemos en el versículo 1 del capítulo 13, sabiendo Jesús, nos indica de todo ese conocimiento del suplicio, del dolor, del abandono de su Padre, de cargar la deuda de nuestros pecados sobre sí. Él era consciente de todo eso. Al considerar nuevamente la expresión sabiendo Jesús que su hora había llegado, nos habla que nuestro Señor sabía perfectamente de antemano cuándo y cómo habría de sufrir. Sabía de la terrible intensidad de su sufrimiento, tanto físico como espiritual. Esto aumentó considerablemente el sufrimiento del Señor. Hermanos, nuestro desconocimiento del futuro es una gran bendición de Dios, porque nosotros no sabemos el día ni la hora de nuestra muerte y el sufrimiento que nos esperará. No lo sabemos. Está en el fuero de Dios. Pero nuestro Señor sí lo sabía. Nuestro Señor vio con toda claridad la cruz y lo que esto implicaba. Y el camino directamente de ella era algo doloroso y cruel. Pero Él fue así. Se encaminó de manera voluntaria a la cruz. Su muerte no lo tomó por sorpresa, fue algo voluntario y previsto por Él. Como dice el profeta Isaías, en Isaías capítulo 53, versículo 7. Observen lo que dice Isaías 53, versículo 7. Dice así: angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Él fue consciente y voluntariamente a la cruz. Nos dice aquí el profeta que angustiado y afligido fue a la cruz. No abrió su boca, no se defendió. Dice que fue llevado como cordero al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Voluntariamente no puso resistencia. Antes sí la había puesto, por eso escapaba.
de los que lo querían coger preso porque su hora no había llegado, pero ahora su hora había llegado. Y luego termina diciendo, enmudeció y no abrió su boca, no se defendió, porque él venía a cumplir el propósito eterno de Dios de redimir a su pueblo. Así que lo sorprendente de esto es que Cristo nos amó con pleno conocimiento del altísimo costo que esto implicaba. Nuestro Señor vio la cruz ante Él con toda claridad y se encaminó directamente a ella. Por otra parte, podemos decir que Cristo no nos amó ignorando nuestro pecado e indignidad. Él sabía que no merecíamos nada de Él. Él sabía de nuestra total depravación. Sabía de nuestro orgullo y aún así murió por nosotros. Sabía de nuestra altivez y así murió por nosotros. Sabía de nuestra dureza de corazón y así murió por nosotros. Sabía de nuestra ingratitud y así murió por nosotros. Sabía de nuestra rebelión contra Él y así murió por nosotros. Sabía de nuestras lujurias y así murió por nosotros. De nuestras mentiras y así murió por nosotros. De nuestra inclinación al mal y así murió por nosotros. Ese es nuestro Cristo, hermanos, que sin merecer ser amados nos amó y entregó su vida, siendo consciente de quiénes éramos y qué le esperaba en la cruz. Aún así decidió amarnos. Y hay algo que es muy consolador que nos enseña Cristo en este pasaje, en lo cual vale la pena meditar. Y es cuando habla acerca de la muerte. Dice, sabiendo Jesús que su hora había llegado, y luego dice, para que pasase de este mundo al Padre. La muerte, hermanos, según dice Pablo aquí, perdón, el Señor Jesús, se me mete Pablo a veces. Según dice aquí el Señor Jesús, es un viaje de ir de un lugar a otro. ¿Sí notan lo que dice? Para que pasase de este mundo al Padre. Su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Así que la muerte es un trasladarse de un lugar a otro, es pasar de un lugar a otro. En el caso de nuestro Señor se trataba de un regreso de este mundo a la casa de su Padre, de volver a casa después de haber concluido su obra redentora, como dijo en San Juan 16:28. ¿Qué dice San Juan 16:28? Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. ¡Qué glorioso! ¿De dónde salió Cristo? Del Padre. ¿A dónde vino Cristo? Al mundo. ¿Y qué deja Cristo después de cumplir su obra? El mundo. ¿Y a dónde va? Al Padre. Sencillo, sencillo. Esto nos enseña de manera consoladora que la muerte del creyente, escuchen que estoy hablando de manera consoladora, que la muerte del creyente es pasar de este mundo pecador a la casa de nuestro Padre Celestial. ¿Y todo por la obra de quién? De Cristo nuestro Señor. ¿Toma sentido y valor la obra de Cristo? Amén. Dice Juan Calvino en su comentario a este versículo, al Evangelio de Juan, dice así, abro comillas, esta definición de la muerte es patrimonio de todo el cuerpo de la iglesia. Para los santos es un viaje al Padre para entrar en la vida eterna. Cierro comillas. Así que, hermanos, los creyentes no morimos para perecer, sino que pasamos a la casa del Padre para vivir con Él eternamente. Esto nos da esperanza, nos da consuelo y fuerzas para enfrentar el día de nuestra muerte. Al mismo tiempo, debería quitarnos el temor a morir
si nosotros estamos en Jesús. Si tú te has arrepentido de tus pecados y has puesto la confianza únicamente en el Señor Jesús y en su obra redentora, y has visto que su vida ha cambiado, y tienes como norma de fe y conducta la palabra de Dios, tú pasarás de este mundo, el día de tu muerte, a la presencia del Padre. Y eso nos debe consolar profundamente. Así que, hermanos, entonces no morimos para perecer, sino para pasar a la casa del Padre y vivir con Él eternamente. Los creyentes en el buen pastor, que es Jesucristo, no enfrentaremos la muerte con incertidumbre, sino con esperanza firme de que en la casa del Padre moraremos por largos días. Amén. Como dice el Salmo 23, versículo 6, ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de la vida, y en la casa de Jehová moraremos por largos días, porque Jehová es nuestro pastor que entregó su vida por nosotros. Después de haber considerado nuestro segundo encabezado, o la segunda parte del versículo 1, el amor consciente del Padre, ahora meditaremos en la tercera parte, el amor particular de Cristo. ¿Cómo se llama? El amor particular de Cristo. ¿Dónde lo vemos? Como había amado ¿a quiénes? A los suyos. Ahí podemos ver la doctrina del amor particular de Cristo. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo. Esto nos habla del amor particular de Cristo y nos habla que el amor de Cristo es un amor exclusivo. Y esto para muchos es controversial e inadmisible o inconcebible. La Biblia presenta, hermanos, dos dimensiones del amor de Dios. El amor general o benevolente. ¿Qué es eso? El amor general o benevolente. Dios muestra bondad hacia toda la humanidad, porque la Escritura dice que Dios hace salir el sol sobre justos e injustos, y hace llover sobre justos e injustos, sobre malos y buenos. Dios no repara que si aquí hay asesinos y malos, allí no hace sol, no. Él hace salir el sol, hace llover, hace producir la tierra al malo y también al bueno. ¿Eso qué es? El amor benevolente y general de Dios. Hermanos, este amor general es real, pero no salva por sí mismo. Pero está en segundo lugar el amor particular, redentor y eficaz. Es el amor que escoge, es el amor que salva, es el amor que asegura la salvación. Es el amor de Juan 13:1. Antes de la fiesta de la Pascua, ya lo vimos, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, ya lo vimos, como había amado a los suyos. Ese es el amor de Juan 13:1. El texto nos indica claramente que el Señor Jesús amó, murió y entregó su vida por los suyos, es decir, por su pueblo, por su iglesia, por los que el Padre le dio. Murió de manera particular y de manera efectiva por un pueblo escogido y predestinado por Dios mismo para ser salvo. Podemos decir que la Biblia nos enseña en cierta manera que Jesús ama al mundo en un sentido general, pero aquí y en otros textos se habla claramente de un amor particular,
de un amor especial, redentor y personal por una X y cantidad de personas que Dios mismo en su soberanía ha determinado salvar. Veamos el fundamento bíblico. Juan 10, versículo 11. Devuélvase un poquito allí donde está y vaya conmigo al versículo 11 de Juan 10. ¿Qué dice Juan 10, 11? Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Está claro allí. Jesús, son palabras de Cristo. Jesús dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, no da la vida por los cabritos. Él dio su vida por las ovejas. Juan 10, 14 al 16. Juan 10, 14 al 16. Palabras de Cristo. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, no por los cabritos. También tengo otras ovejas, hablando del pueblo gentil, otras ovejas que no son de este redil, hablando de los que no son judíos. Aquellos que somos nosotros, también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Cuál es ese pastor? Cristo mismo. Así que claramente, hermanos, Jesús entregó su vida y murió particularmente por sus ovejas, por su pueblo escogido, por su iglesia. Observen lo que dice Juan 10, 26. Juan 10, 26. Vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Noten claramente que el texto dice que había un grupo que no creía en él porque no eran ¿qué? De sus ovejas, como ya lo había dicho. Mis ovejas, dijo Cristo, oyen mi voz y me siguen y yo les doy vida eterna. Así que el orden lógico, hermanos, no es que no son ovejas porque no creen. No creen porque no son ovejas, son cabritos. Mateo 25, 31 al 34 dice lo siguiente. Observen lo que dice el Señor. Aquí estamos en el contexto del día final, del juicio final. Miren lo que dice Mateo 25, 31 al 34. Ubíquense allí y lean conmigo. Dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, está hablando de su segunda venida, y todos los santos ángeles con él vendrá con sus santos ángeles el día de su segunda venida. Entonces, ¿qué hará el Señor? Se sentará en su trono de gloria. ¿Cómo es el trono de Cristo? De gloria. Y escuchen, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor, ¿qué cosa? Las ovejas de los cabritos. ¿Quiénes son las ovejas? Los hijos, los que han creído por la gracia de Dios en él. Los aparta de los cabritos. ¿Quiénes son los que no creen? Los cabritos. Y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Por eso yo les digo que es mejor ser de derecha, de la derecha. Y dice así: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Amén. Cristo murió por sus ovejas. Y aquí estamos viendo que en el día del juicio Él aparta a uno de los otros. Si alguno se ha puesto
disfraz de oveja, tratando de entrar al reino sin ser oveja, sin cambiar su naturaleza, pues ese día será descubierto y será apartado y considerado como un cabrito. Bien, hermanos, entonces solo heredan el reino las ovejas del Señor. Y escuchen lo que dice Efesios capítulo 5, versículos 25 y 26. Efesios 5, 25 al 26. Dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó ¿a quién? A la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, ¿a quién amó Cristo y se entregó por ella? ¿A la iglesia o a todo el mundo? A la iglesia. Amó al mundo en el sentido en que de toda nación, pueblo, tribu y lengua, allí sacará a sus escogidos, a sus ovejas. ¿Y para qué la salvó y se entregó por ella? Versículo 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Él nos amó para purificarnos y santificarnos y hacernos un pueblo santo y agradable a Él. Y la última cita bíblica de fundamento de que Cristo amó de manera particular, que amó a los suyos, está en Efesios capítulo 1, versículos 3 al 5. Efesios 1, 3 al 5. Dice así la palabra de Dios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo está bendiciendo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es una bendición gloriosa. ¿Y por qué? Porque nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Toda bendición espiritual viene ¿de quién? De Cristo. Y dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Desde cuándo nos escogió el Señor? Antes de que naciéramos. ¿Para qué nos escogió? ¿Para que tomáramos cerveza y viviéramos en adulterio y en fornicación? ¿Sí? No, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cómo? En amor, habiéndonos predestinado. ¿Qué hizo el Señor? Nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, el que nos amó particularmente, según el puro afecto de su voluntad. Es decir, según le plació a Él amarnos. No nos amó porque nosotros tuviéramos algo bueno, sino porque quiso amarnos de manera particular. Gloria a Dios por eso. Amén. Bien. Entonces, hermanos, habiendo considerado la tercera parte de Juan 13:1, el amor particular de Cristo, ahora meditaremos en la cuarta y última parte de nuestro versículo 1 del capítulo 13. El amor de Cristo consumado. ¿Dónde lo vemos? En la última parte del versículo 1 de Juan 13. Los amó hasta el fin. ¿Qué es eso? Amor consumado. Los amó hasta el fin. La palabra amó hasta el fin viene de la palabra telos, una palabra griega, que significa amar hasta el final, amar hasta lo máximo, amar hasta el extremo, amar hasta el límite, amar hasta la perfección. O sea que cuando usted lee ahí, los amó hasta el fin, significa que Él nos amó hasta el final, nos amó hasta lo máximo, nos amó hasta el extremo, nos amó hasta el límite, nos amó hasta la perfección. Así que el Señor amó a su pueblo, a su iglesia, hasta el final, hasta lo máximo, hasta que Él dijo, tetelestai, consumado es, como dice en San Juan 19:30. El amor de Cristo, hermanos, es perfecto, es completo, es perseverante hasta la perfección y hasta la consumación. Amados hermanos, debemos entender y atesorar en nuestro corazón esto que es muy importante para nosotros.
Y es que Cristo no nos amó a medias. Él no abandona a la mitad del camino, como nos pasa a nosotros, que empezamos algo y lo dejamos tirado. Como le pasa a muchos que juran en el altar amar a su esposa hasta que la muerte los separe, y cuando se le aparece unas naguas, la abandonan y la dejan tirada. O lo mismo hace la mujer también, porque ahora se ven las dos cosas. Jesucristo nos amó hasta el fin, hasta el final. Él no abandona a mitad de camino. Su amor no se enfría, como nos pasa a nosotros, que hoy estamos fervorosos y alegres y mañana desanimados y no queremos ir a la iglesia. Su amor no se enfría, siempre es constante. Y lo más importante, no falla. Él nos ama por la eternidad. Él terminó su obra de amor hasta el fin. Y el fin era la cruz. Padecer la muerte más dolorosa y ignominiosa, vergonzosa y cruel. Porque todo aquel que era crucificado allí eran los criminales más grandes y terribles de la sociedad de la época. Y allí Cristo fue exhibido como si fuese un criminal, sin haber cometido nunca un pecado. Sin embargo, lo hizo. Porque Dios, en su plan eterno, estaba cargando todo el pecado nuestro sobre Él. Y allí en la cruz Él fue considerado como si fuese un pecador sin serlo. Fue considerado por nuestro pecado como si fuese un pecador, para salvarnos a nosotros, para que el juicio de Dios no cayera sobre nosotros, sino que cayera sobre Él. Y no contento con eso, murió y fue sepultado, y resucitó la muerte que tú y yo no podemos resucitar. Pero antes de eso, durante toda su vida, desde que nació hasta que murió, vivió la vida perfecta que el Padre demanda de ti y de mí. Él vivió la vida perfecta que tú y yo no podemos vivir. Y todo eso, su vida perfecta, el recibir el juicio sobre Él, para que no cayera sobre nosotros, y resucitar la muerte que no podemos resucitar, nos fue imputada a nosotros. Y el Padre ahora nos ve como si viera a su perfecto Hijo, porque Cristo se interpuso entre nosotros. Él es el mediador entre Dios y los hombres, y el Padre nos ve perfectos por su gracia y la bondad de Cristo. Y esto nos debe llenar de admiración, de gozo, de deseo de contarle a otro lo que Cristo ha hecho por el pecador, de hablarles, de invitarles, si no tiene capacidad de hablar, a que venga a la iglesia y escuche el Evangelio, o de compartirle un programa, un devocional, para que escuche la verdad, se arrepienta y crea en el Salvador que entregó su vida en la cruz. Ese amor que fue hasta el final, como dice Pablo en Filipenses 1:6, dice Pablo: yo estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él no abandona la obra que empezó. El que se aparta y no vuelve fue porque nunca fue y nunca empezó la obra en él. Es una obra de amor consumada, en la que nadie nos puede separar de su amor, como Él lo dice en Romanos 8, 38 y 39. Él dice: por lo cual, dice Pablo, que experimentó el amor de Cristo, siendo un perseguidor de la iglesia, Jesús se le revela y ahora dice estas palabras: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso Pablo murió decapitado y no negó a Cristo. Él era un creyente y decían: niegue a Cristo, pero él murió sin negar a Cristo. Prefirió que le quitaran la cabeza y no negar a su Salvador. Y los mártires de la antigüedad
morían gozosos de morir por la causa de Cristo, porque estaban persuadidos de esto, de que ni los ángeles, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa los podría separar del amor de Cristo. Ese es el amor que consumado, hermanos. Hoy les quiero invitar a todos los que están acá a que en su casa vuelvan a leer este versículo y mediten una vez más y una vez más. El sermón va a quedar subido en YouTube y en Facebook. Mediten. Estas son palabras de vida eterna. Son palabras que transforman para siempre el corazón del que dispone su mente y sus oídos para oír al Salvador. Que no sea una enseñanza más, que no sea una venida más a la iglesia, que usted salga hoy con la plena certeza que antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos, los amó hasta el fin. Cristo nos amó hasta el fin, hermanos. Confía en Él. Arrepiéntase de todos sus pecados y rinde su corazón, su vida a Él, porque solo en Él hay verdadera paz, solo en Él hay verdadera satisfacción, solo en Él hay verdadero perdón y solo en Él hay vida eterna. Y solo en Él, en el día del juicio, el Padre le dirá: venid bendito de mi Padre, heredad el reino que te he preparado desde la fundación del mundo. Pero tienes que venir a Cristo, tienes que creer en Él, tienes que arrepentirte y tienes que reconocerlo como el único medio que Dios nos ha dado para salvarnos. Colóquese de pie y vamos a orar. Amado Señor, hoy delante de tu presencia, con humildad y reverencia, nos postramos ante ti y suplicamos, Dios, que nos abras el entendimiento más y más para dimensionar tu obra redentora a través de tu Hijo Jesucristo. Quita esas vendas que no nos permiten ver ni dimensionar lo glorioso del amor de Jesús. Ese amor maravilloso que hoy pudimos ver en este texto, mi Señor. Ayúdanos, Padre bendito. Ayúdanos a poder entender que tú, Señor, nos has amado con un amor consciente, con un amor particular y con un amor que fue hasta las últimas consecuencias, con un amor que logró el objetivo. Cuando le dijiste al Padre: consumado es, la obra que me diste por hacer la realicé. Y la prueba fehaciente de que tú, Padre amado, aceptaste la obra de tu Hijo fue porque al tercer día Él resucitó, triunfando sobre la muerte, triunfando sobre el pecado y triunfando sobre Satanás. Y esa es la prueba de que solo en Jesús podemos ser salvos. Toca el corazón hoy de los que no te conocen, redarguye su conciencia y su entendimiento y permíteles venir a los pies de la cruz para que humillados reconozcan su condición pecaminosa, se arrepientan y pidan perdón y ser lavados de sus pecados y de sus iniquidades por la sangre de Jesús. Gracias, Señor, por cada hermano o hermana que hoy has traído. A los que ya te conocemos, afirma más nuestra fe. Enamorámonos más de ti, Señor, y concédenos hablar con denuedo y con sabiduría de tu amor y de tu obra redentora. Te lo pedimos, glorioso Dios, en el santo nombre de tu Hijo, con acción de gracias. Amén y amén.